tal amigos? Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Daniela Janel. En esta oportunidad quiero compartirles un poco de historia de las matemáticas y la astronomía. Gracias a los diferentes inventos utilizados en la historia y las diferentes necesidades, se inventó este instrumento astronómico denominado esfera armilar. Este es uno de los instrumentos analizados en el curso de Historia de las Matemáticas, en la maestría en Didáctica de las Matemáticas del Centro Universitario de Occidente, que conjuntamente con el doctor Domingo Yoscón hemos analizado diferentes instrumentos que han sido útil en la vida de muchas personas y de la humanidad y que hasta el momento es parte de la historia. La esfera armilar, su nombre proviene de armilla, que significa brazalete, anillo o aro, y es que definitivamente está compuesto por diversos anillos que cada uno de ellos cumple con su función. Este instrumento se le atribuye a Erastóstenes de Cinele, un matemático, también geógrafo y astrónomo que vivió hace mucho tiempo, más o menos 250 años antes de Cristo. Él se ocupaba de hacer análisis astronómicos y básicamente trabajaba en la biblioteca de Alejandría, en la Grecia clásica, y se le atribuye a él este instrumento que por mucho tiempo fue utilizado, más o menos durante 2000 años, hasta que en el siglo XVI aparecen entonces los nuevos inventos astronómicos gracias al trabajo de Copérnico, también gracias al uso de los diversos instrumentos de Galileo Galilei, además del trabajo de Kepler en la cuestión astronómica. Entonces se deja de utilizar y básicamente se enfoca en la teoría geocéntrica, donde se creía que la Tierra, que lo tenemos la representación por acá, es el centro, el planeta Tierra es el centro del universo, y es que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces esa era la idea que se utilizaba con mucha anterioridad. Hoy sabemos que la cuestión ya no es así, se maneja la teoría heliocéntrica, donde se cree ahora entonces que la Tierra gira alrededor del Sol y en forma elíptica. Entonces veremos a continuación su uso primordial que se le dio en su tiempo. Este instrumento ayudó bastante debido a que es una representación en 3 dimensiones de la esfera celeste. Cada uno de los anillos cumple con una función, y vamos a empezar con el primer anillo. Este que vemos acá se le llama eclíptica, representa el paso del Sol alrededor de la Tierra, y es que entonces hace una demostración del paso del Sol durante los 365 días del año. Cabe recordar que una circunferencia tiene 360 grados. Eso indica que era más o menos equivalente a 1 grado por día. La eclíptica también representa el paso del Sol durante los 12 signos zodiacales. Entonces vamos a empezar por acá. El Sol viene por acá, pasa en este punto más o menos el 21 de junio y pasa por el trópico de Cáncer. Sucede entonces lo que conocemos hoy en día como el solsticio de verano. En su recorrido pasa por Leo, pasa también por el signo Virgo. De esta manera va girando, y acá pasa justamente por el ecuador. En este caso más o menos pasa el 22 de marzo, y también lo hace en el otro extremo por ahí en septiembre, y es cuando sucede el equinoccio de primavera en marzo y el equinoccio de otoño en septiembre. En este caso, cuando sucede el equinoccio de otoño, es cuando pasa por el trópico del signo Libra. Bien, sigue su recorrido
por acá pasa por Escorpión, pasa por Sagitario y acá pasa por el trópico de Capricornio. Esto es más o menos el 22 de diciembre, cuando sucede lo que conocemos hoy en día como el solsticio de invierno. Entonces, luego hace su recorrido nuevamente hasta llegar al trópico de Cáncer, que sería nuevamente el solsticio de verano. Así es de que en su recorrido pasa entonces por estos dos anillos donde suceden los solsticios, y en el centro pasa por el ecuador donde suceden lo que conocemos hoy en día como los equinoccios. Bien, veremos entonces qué pasa en la Tierra cuando suceden los solsticios y los equinoccios. Y es que básicamente cuando el 22 de diciembre, que es el solsticio de invierno, que era lo que veíamos aquí en la parte de abajo, acá básicamente cuando pasa por el trópico de Capricornio, es cuando el recorrido del Sol es más corto y alcanza una altura baja. Entonces es cuando decimos que la noche es más larga que el día. En este caso, cuando suceden los equinoccios, entonces tanto la duración del día como la duración de la noche se igualan. Entonces, por último, cuando sucede entonces el solsticio de verano, que pasa por el trópico de Cáncer, entonces es cuando sucede el solsticio de verano, es cuando el recorrido del Sol alcanza su máxima altura y su máximo recorrido. Entonces es cuando decimos que el día es más largo que la noche. Entonces acá podemos notar que cuando está más alejado de la Tierra, entonces es cuando el día es más largo que la noche. Ahora cuando pasa por el Ecuador, cuando pasa justamente por el Ecuador, entonces tanto el día y la noche tienen la misma duración. Y cuando pasa por el trópico de Capricornio, pues el Sol está más cerca de la Tierra. Entonces es cuando la duración del día, en este caso, es corto y la noche pues va a ser más larga. Entonces, pues es uno de los instrumentos que ayudó en su tiempo a reconocer esa duración de los días, el paso de los días durante un año y las diversas estaciones que se presentan en la Tierra. Y este instrumento también se conoce como el astrolabio esférico por las funciones ya mencionadas con anterioridad. Entonces es uno de los instrumentos que se utilizó en la Grecia clásica, luego desde Andalucía pues pasó a ser utilizado en la Europa occidental. Entonces, gracias a este instrumento pues fue bastante útil para las personas en su momento, de manera que hoy pues conocemos nuevos instrumentos mucho más novedosos para entender el paso de la Tierra alrededor del Sol. Así es de que esto ha sido un poco de la historia de las matemáticas y también de la astronomía, que es muy útil para trabajarlo con nuestros estudiantes, de manera que sepan la historia de diversos inventos hechos por el hombre y que son útiles para la misma humanidad y es debido a las diversas necesidades que se presentan con el tiempo. Así es de que muchas gracias por su atención, siempre es un gusto poder saludarles y hasta la próxima.